Hello, dear learners. Welcome to English Taskwork Level 1. My name is Lina Osorio, and today we are going to talk about the second learning component, that is, let's introduce ourselves. Muy buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión número 3. El día de hoy vamos a hablar sobre el componente formativo número 2. Desde ayer 20 de julio hasta el 25 de julio vamos a desarrollar la segunda unidad. En esta unidad lo que vamos a hacer es estudiar el material y luego realizar una actividad que se llama foro temático Let's Meet. Muchos ya han participado, ya han hecho la actividad, otros pues todavía no y están a tiempo, no se preocupen. El plazo de esta actividad es hasta el 25, pero si ustedes no logran cumplirlo al 25, la actividad va a seguir habilitada hasta el fin del curso. Por favor, ¿me confirman si me están escuchando? Yes, teacher. Sí, señora. Sí, señora. Okay, thank you so much for your confirmation. Bueno, lo primero que quería contarles es sobre pues todos los inconvenientes que estamos atravesando con la plataforma. Está muy intermitente, muy bien por algunas horas, digamos, yo esta mañana pude ingresar de 6:30 a 9 sin ningún problema, todo muy bien, pero ya en el resto del día no. Básicamente yo sé lo mismo que ustedes, a mí no me han informado, o sea, en soporte dicen, no, la plataforma está bien, y solo nos piden enviar pantallazos, pantallazos, pantallazos y ya. Entonces no les puedo dar, pues digamos, una noticia que yo les diga, no, ya esta noche se soluciona, no volvemos a tener problemas. Desde que tenemos ayuda, es la primera vez que le hacen este mantenimiento y no supieron arreglarlo, no han podido estabilizar la plataforma, por eso no podemos entrar. Algunas personas sí pueden entrar por otros navegadores o eliminando las cookies o eliminando el historial y otras veces no. En este momento ya me dejó acceder al curso. Pero por eso decidí hacerlo aquí por Teams, para no estar esperando que de pronto no nos funcionara la plataforma. Entonces definitivamente vamos a hacer las sesiones por Teams hasta que la plataforma funcione. Si ustedes ingresan ya al curso, lo pueden hacer porque a mí ya me dejó ingresar. O sea, yo ya pude acceder a cada uno de los cursos. Pero va a estar así, que funciona, que no funciona. Entonces, cuando les funcione, tratar de aprovechar al máximo ese acceso. So, the second unit is called Let's Introduce Ourselves. It means presentemos. Entonces, esta unidad se llama presentemos. In the last session, we started how to write sentences using affirmative, negative, and question forms with verb to be. Remember, you wrote about a sentence using verb to be, and then you included the word not to make the negative way, and then we decided to ask a question with the same sentence or vocabulary. Bueno, en la sesión pasada vimos el verbo to be, ¿verdad? Y aprendimos a hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas, ¿verdad? Entonces, en la afirmativa, recordemos, sujeto, verbo to be y complemento, como Juan is a student. Para hacer la negación, entonces, el sujeto, el verbo to be, la palabra not y el complemento. Entonces, Juan is not a student. Juan no es un estudiante. Y si la quiero convertir en pregunta, entonces primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Entonces, is Juan a student? Eso lo vimos en la clase pasada.
El día de hoy vamos a hablar sobre el presente simple. Present simple. El presente simple tiene varios usos, ¿verdad? Nos sirve para hablar de hábitos y rutinas, hechos y verdades generales. O sea, esto quiere decir cosas que siempre son ciertas. Por ejemplo, que el sol sale por el este, ¿sí? O que el agua moja. Cosas que siempre son ciertas. Horarios o planes fijos. Entonces, siempre que ustedes vean horarios de trenes, de aviones, de buses, todo eso va a estar en presente simple. Pero en esta unidad se enfoca es en hábitos y rutinas, en ese tema, ¿sí? O sea, como hay varios usos del presente simple, en esta unidad se enfoca en el uso del presente simple en hábitos y rutina. ¿Qué es un hábito y una rutina? ¿Quién me dice? Es algo que hacemos diariamente o una acción que siempre la hacemos como bañarnos o asearnos. Perfecto. Bueno, no alcanzo a ver tu nombre. Me aparece como JR. Vamos a ver. Pero tienes toda la razón. Em, Eso es un hábito y una rutina. Son cosas que las hacemos diariamente, que las hacemos todos los días, como bañarnos, cepillarnos, cambiarnos la ropa, ir a trabajar o ir a estudiar, etcétera. Entonces, en esos momentos vamos a usar el presente simple. Ok, entonces ahora vamos a ver esas mismas estructuras que vimos, pero con otros verbos, ¿sí? O sea, ya no solo con el verbo to be, sino con otros verbos. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, el verbo bailar, dance. Entonces, ¿cómo hago yo una oración sencilla? O sea, ni siquiera con complemento, solo sujeto y verbo. Una frase sencillísima. em, Usando sujeto y verbo. Entonces el sujeto ya sabemos quiénes son. Él, tú, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, yo, etcétera, ¿cierto? Y el verbo que vayan a usar. Entonces, primero vamos a hacerlo con dance. Entonces, I dance, you dance, we dance, they dance. Ese es con el verbo dance. Lo pueden reemplazar por cualquier otro verbo. Esto es cuando hablamos en presente simple. Ahora, el verbo hasta ahí no cambió, es igual, ¿verdad? Pero ¿cuándo cambia el verbo? Cuando hablamos en la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Cuando hablamos de él, ella o eso. Él, ella o eso. Esa es la tercera persona. O sea, he, she or it. Cuando hablamos en presente simple, en forma afirmativa, en esa tercera persona el verbo sufre un cambio. Normalmente le agregamos una S al final de ese verbo, ¿sí? Entonces, he dances, she dances, it dances, ¿sí? Ahorita vamos a ver unas reglas porque no aplica para todos los verbos. Ahora, esa misma oración yo la quiero pasar a una oración negativa. Entonces, volvemos a usar, así como lo vimos en la anterior clase, vamos a usar un auxiliar que se llama do o el auxiliar das. Este auxiliar lo usamos para hacer preguntas y para hacer oraciones negativas. Entonces, primero el sujeto, el auxiliar do o el auxiliar das, dependiendo del sujeto que yo esté hablando, luego la palabra not y luego el verbo. ¿Listo? Entonces, I do not dance. Entonces, recordemos, en la anterior era I dance solo, o sea, yo bailo. Y si quiero decir yo no bailo, entonces I do not dance. You do not dance. We do not dance. They do not dance.
Facilísimo. Pueden cambiar el do not por don't, o sea, la abreviación D-O-N apóstrofe T. Así también lo pueden hacer. I do not o I don't. Ahora, cuando hablamos en tercera persona, vamos a usar solamente does. ¿Listo? Entonces, he does not. O she does not. O it does not. Ahí vamos a usar el auxiliar does. O pueden abreviarlo a doesn't. O sea, do es N apóstrofe T. Doesn't. Se pronuncia doesn't. O does not. ¿Listo? Entonces, que esto les quede muy claro. Aquí, como podemos ver, no cambió el verbo. Miren, el verbo siguió siendo el mismo en he, she or it. En cambio, en la afirmación sí cambió. ¿Por qué en la negación no cambió? Porque yo ya estoy aplicando la tercera persona usando el das. ¿Listo? Cuando la oración está escrita y ya tenemos el das, entonces el verbo no va a cambiar. El verbo no cambia. Se queda igual. Cuando no usamos ningún auxiliar, entonces vamos a añadirle la S en el caso del verbo dance. Y si voy a hacer una pregunta, entonces también uso el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo del cual estoy hablando. Do I dance? Do you dance? Do we dance? Do they dance? O sea, quiere decir, yo bailo, tú bailas, nosotros bailamos, ellos bailan. Pero, ¿qué pasa con la tercera persona? Entonces, no le hago nada al verbo y uso el auxiliar does. Entonces, does he dance? Él baila. Does she dance? Ella baila. Entonces, hay que entender que en inglés hay que usar auxiliares, verbos auxiliares, tanto para hacer oraciones negativas como para hacer preguntas cuando no usamos el verbo to be. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, eso aplica para el verbo dance. ¿Qué pasa si yo cambio de verbo? ¿También le añado S o no le añado S? Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, hay que tener en cuenta las siguientes reglas. Tenemos unas reglas para poder hacer la tercera persona de ciertos verbos. Entonces, lo normal es que a la mayoría de verbos le agregamos la S, así como hicimos con dance, le agregamos la S. Aquí tenemos otro verbo como eat, que es comer. Ese verbo también le agregamos la S, ¿sí? En la regla 2 nos dice que cuando el verbo termina en S, SH, CH, X o doble Z, vamos a agregarle una E y una S al final. Ojo, esto sí se lo tienen que aprender de memoria. Esto está en el material, pero si le quieren tomar pantallazo o lo quieren escribir, es mejor que escriban esas reglas porque se las tienen que aprender. Entonces, cuando el verbo termina en S, SH, SHE, X o doble Z, vamos a agregarle ES. Entonces, por ejemplo, el verbo watch, que es observar. Entonces, terminan CH, entonces yo le voy a agregar, la regla dice que le agregue ES, entonces le agrego ES. Watch, watches. Tenemos otro verbo que es wash, que es lavar. Ese verbo termina en S y en H. Entonces, le vamos a agregar la E y la S. Washes. ¿Listo? Cuando el verbo termina en O, tenemos varios verbos que terminan en O, como go
o el verbo do, D-O, do. El verbo go es ir y el verbo do es hacer. Entonces, ¿cuál es la tercera persona? ¿Cómo se forma la tercera persona para ese verbo? Entonces, vamos a cambiar de go a goes, o sea, le agregamos ES, y de do a das. Agregamos también ES, como dice la regla, con todos los verbos que terminen en O. Cuando el verbo termina en una vocal, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U, más una Y. Entonces, le agregamos una S, solamente una S y ya. Por ejemplo, el verbo buy, que es comprar. Buy, se pronuncia buy, pero se escribe buy. Entonces, buy o buy se termina en U, E, Y. Entonces, le agregamos S cuando hablamos en tercera persona. Entonces, she buys o he buys. Y tenemos el verbo play, que también termina en una vocal, o sea, la A y la Y. Le añadimos la S. De play pasa a plays. ¿Listo? Esa es la cuarta regla. La quinta regla. Cuando el verbo termina en una consonante, entonces, ¿cuáles son las consonantes? Todas las que no son vocales. La B, la C, la D, la F, la M, la P, la Z, etcétera. Entonces, todas las palabras, los verbos que terminan en una consonante más la Y, quitamos la Y y ponemos una I latina y se le agregó ES, o sea, cambia, borramos la Y y ponemos IS. Entonces pasamos de study, que es estudiar, a studies. Y fly, que es volar, termina en L, que es consonante, e Y, cambiamos la Y por I latina y agregamos ES. Entonces, flies, flies. Esa es la regla número 5. Y la regla número 6, cuando el verbo es irregular. Cuando el verbo es irregular, entonces cambia por completo su forma, o sea, no sigue ninguna de las reglas que vimos ahorita. ¿Qué verbo es irregular? El to be. Yo digo I am y en la tercera persona digo she is o he is. Tiene su propia forma. Otro verbo que también es irregular es el verbo have. Tener, que en su tercera persona es has. Entonces, she has o he has. Y esas son las 6 reglas que tenemos para formar los verbos en tercera persona. Entonces acá tenemos un cuadro explicativo en donde podemos ver el verbo work, el verbo go y el verbo estar. Esos 3 verbos en la tercera persona cambian. Si ven, pasa de work a works, o de go a goes, o de study a studies. En el resto de las personas el verbo se escribe igual, no cambia. Con el verbo to be, to have y to do, que son los irregulares, también tienen su propia forma. He is, she is, it is, o he has, she has, it has, he does, she does, it does. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, inquietud, pregunta? No. No, vale.
Ahora, let's talk about the personal information. Vamos a hablar de la información personal. Entonces, ¿quién me dice qué significa what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Okay. Where are you from? ¿De dónde ¿De eres? dónde eres? ¿De dónde eres? Perfect. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Okay. How old are you? ¿Cuántos ¿Cuál es tu años edad? tienes? Perfect. And what do you do? ¿Qué haces? Muy ¿Qué bien. haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero en este contexto de personal information quiere decir como que haces para vivir, ¿no? O sea, no. ¿Qué estás haciendo? Ocupación. Sí, ¿Cómo a qué exacto. se dedica la persona? Exactamente, a ocupación, a lo que se dedica, no a lo que está haciendo en el momento, porque eso ya es otra cosa. Puede estar martillando, puede estar comiendo, trabajando, ya ese es presente continuo. Aquí en el what do you do, cuando le preguntan sobre información personal, se refiere a qué haces para vivir, a qué te dedicas. A eso se refiere. ¿Listo? Entonces ustedes van a contestar esas preguntas en un cuaderno, en el chat, en donde las quieren contestar. Si yo les pregunto, what's your name? Ustedes van a contestar my name is y su nombre. ¿Listo? Pueden escribir en el chat o en un cuaderno. Esto les va a servir para hacer el foro, pues los que no lo han hecho, porque ya hay varios que lo han hecho. Ok, Julián, muy bien. My name is Julián. María, my name is María. Alejandra, my name is Alejandra. My name is Victoria. That's perfect. My name is Bryce. Okay. My name is Santiago. All right. Ahora, where are you from? Entonces, hay dos formas de contestar. Ustedes pueden decir, I am from Colombia o I am from Bogotá, I am from Cali, de dónde son. O también pueden decir, yo nací. Pueden decir yo soy de o yo nací. Entonces, si van a decir yo soy de, entonces dicen I am from y va la ciudad o el país o el pueblo. Y si van a decir yo nací, entonces escriben I was born in Bogotá, in Cali, in Barranquilla, in Sucre, bueno, en donde sea. Perfecto, muy bien. Well done. Ok, bueno, todos los que están participando en el chat los estoy viendo. Bueno, Vanessa, trata de escribir en inglés, ¿vale? I am from Cali. Entonces, I siempre en mayúscula. El pronombre I siempre va en mayúscula, no importa si va al principio, en la mitad o al final de la oración, siempre va I en mayúscula y lo separamos de am, a no ser que vaya con un apóstrofe. Bueno, por aquí alguien escribió, I am from Colombia, I was Bogotá. Entonces, no decimos I was Bogotá porque sería, yo fui Bogotá. Y tú quieres decir es, yo nací. Entonces, I was born in Bogotá. Y el I debe ir en mayúscula. Mamá, por favor, ¿Quién tiene el micrófono encendido? Mamá, quiero comer. A ver, no lo puedo ver. Vanessa tiene el micrófono encendido. Ok. Ok, muy bien, Victoria. I am from Colombia, I was born in Barranquilla. Perfecto, I live in Cúcuta. Listo. Bueno, los que ya se adelantaron, I live, entonces yo vivo en y la ciudad, ¿no? Entonces, I live in Ibagué, in Cali, in Buenaventura, etcétera. Y se pronuncia live. ¿Listo? No life, porque muchos me dicen en el video, I live,
No, es live, de vivir. Yo vivo, entonces I live. I live in Suacha. Julián, recuerda I siempre en mayúscula. Siempre, siempre en mayúscula. No puede ir nunca en minúscula. Tranquilo, no te preocupes, todos estamos aprendiendo. Perfect. Ahora, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Entonces, si le preguntan a ustedes eso, ustedes ya me dijeron qué significaba. ¿Cómo vamos a contestar? Usando el verbo to be. No usamos el verbo have, no se usa el verbo tener, se usa el verbo to be. I am y la edad puede ser en número o escrito years old. I am 36 years old, I am 20, I am 10. Bueno, la edad que tengan y luego la expresión years old. Ok, good job, Julián, Jonathan, María, Alejandra, Santi, Laura. Pues si quieres decir, if you want to say your neighborhood, you just said, I live, por ejemplo, mi barrio se llama Onzaga, entonces yo digo, I live in Onzaga, o I live in El Vergel, I live in El Salado, o sea, el barrio debe ir en español. ¿Listo? Por ejemplo, I live in San Javier, muy bien. No traducimos direcciones, las direcciones no se traducen, ni los nombres de los barrios, ni los nombres de las personas, los nombres propios no se traducen. Decimos el nombre en español, o si es en otro idioma, pues queda en ese idioma original. Ok. Muy bien, I live in Ciudad Verde, perfecto. Entonces, ojo, no traduzcan eso, porque muchos me escriben, yo estudio en el SENA y me traducen SENA, que es pues el traductor lo toma como si fuera el río Sena por allá de París y lo traduce. Entonces, chicos, eso no se, nombres de río, o sea, los nombres propios no se traducen. What do you do? Entonces, ¿a qué se dedican? Entonces pueden decir que son estudiantes, que pueden ser profesores, que pueden ser arquitectos, amas de casa, bueno, lo que ustedes quieran escribir. I am an English teacher. Entonces, vamos a decir, yo soy, entonces yo soy, y la profesión, o si es una ama de casa, entonces I am a housewife, o si estoy estudiando, entonces I study y lo que estén estudiando, o I am studying. Ok, listo. Jonathan, Alejandra, muy bien. Lo único, Jonathan, al final no es G, sino T. I am a student. Julián, lo mismo, el mismo error y mayúscula. ¿Listo? De I va en mayúscula. De resto, bien. I am a Bueno, por acá tengo, bueno, John, entonces no se dice conductor, sino driver. ¿Listo? Driver. I am a bus driver. Lo mismo, la I mayúscula, o sea, la I de yo en mayúscula, I am a student, student. Bueno, Dayana, tienes que mirar cómo se escribe student. Ahí los voy a escribir. Student se escribe sin la E al principio. Suena, pero no se escribe. Engineer, muy bien, John. Ok, excelente. Entonces, eso mismo es lo que debemos hacer básicamente en el foro. Vamos a ver entonces cómo participar en el foro, que es la actividad que ustedes deben hacer. Vamos a ver si ahorita les podemos, si la plataforma me deja, entramos a ver dónde está el foro. Entonces, la actividad se llama Foro Temático Let's Meet. Nos dice que debemos hacer una presentación
en un párrafo donde vamos a decir nuestro nombre, la edad, la ciudad de nacimiento, ciudad de donde vivimos, profesión o estudios o bueno, a lo que nos dedicamos y qué nos gusta hacer o no hacer. Después de eso debo escoger un compañero que ya haya participado, leer lo que él o ella escribió y hacerle una pregunta, ¿vale? Entonces, la idea es que ustedes no hagan oraciones así sueltas de my name is, otro renglón, I am 20 years old. No, que hagan el párrafo. Entonces, ¿cómo hacemos párrafos? Con comitas, van a usar conectores como y, and, que significa y en inglés es and. Puntos para que hagamos párrafo. Y después ya ustedes ya saben hacer preguntas porque ya vimos cómo hacer preguntas con el verbo to be o con otros verbos. Entonces leen lo que ese compañero escribió y le hacen una pregunta. Entonces vamos a desmenuzar todo lo que dije. Entonces, les piden el nombre, entonces ustedes tienen dos opciones. Puedes decir my name is y su nombre o I am tal. Entonces, por ejemplo, my name is Lina, I am Lina. Cualquiera de las dos me sirve para participar en el foro. La edad. I am 38 years old. Les digo mi edad. ¿Dónde nací? Entonces puedo decir I am from Bogotá o I was born in Bogotá. Nací o soy de. Cualquiera de las dos les sirve. La ciudad de residencia, I live in Ibagué, por ejemplo. Y la profesión, entonces pueden decir I am a y la profesión, o yo estudio, I study y lo que están estudiando. O si en el pasado estudiaron, entonces escriben I studied, estudié y lo que estudiaron. Intereses en su tiempo libre. Entonces, lo que nos gusta hacer, los hobbies. Entonces, yo puedo decir, in my free time, o sea, en mi tiempo libre, yo veo televisión, yo leo, yo corro, yo hago ejercicio, hago bicicleta, bueno, lo que ustedes quieran. O puedo decir, mis hobbies son, entonces, my hobbies are tejer, cantar, bailar, etcétera. O pueden decir, I like, me gusta comer, me gusta hacer yoga, me gusta hacer zumba, bueno, lo que ustedes quieran poner. Y también pueden decir I love. I like es me gusta y I love es me encanta. Entonces ya iba en los gustos de ustedes. Aquí un tip extra que no vimos en la clase. I love music. Entonces, puedes decir I love music, porque acuérdate que cuando es general, no ponemos el de. El de es para algo específico. Entonces, puedes decir I love music, pero el I debe ir en mayúscula, ¿vale? I love music, me encanta la música. Pero entonces traten de escribir más cosas porque me están escribiendo muy poquito. Entonces, I love music, pueden escribir I love music, I love cars, me gustan los carros, me gusta nadar, o sea, traten de incluir algunas cositas más. Entonces, cuando vamos a expresar algo que nos gusta o no nos gusta, podemos hacerlo de dos formas. Usando el infinitivo o el ing. Si lo hacemos en infinitivo, quiere decir que debo usar una partícula que es la partícula tú, T-O. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a escoger un verbo que significa gustar, ¿sí? Por ejemplo, I like, que significa me gusta, I love, me encanta, y I enjoy, disfruto. O sea, esos tres verbos me sirven para expresar mis gustos. Entonces, yo puedo decir I like to read, I love to play, I enjoy to cook.
los dos verbos los voy a separar por la partícula to. O sea, like y read no pueden ir juntos así solos, ni love con play tampoco, ni enjoy con cook tampoco, sino que deben ir separados por la partícula to. I like to read, I love to play, I enjoy to cook. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Me gusta leer, me encanta jugar. En ese caso puede ser jugar o puede ser tocar algún instrumento. O I enjoy significa disfruto. Disfruto cocinar. Lo pueden hacer así. Otra forma de hacerlo es con el ing. ¿Cómo es el ing? Entonces van a usar los mismos verbos. I like, I love y I enjoy. Y el verbo que vayan a usar después debe ir en ing. Entonces, I like reading, I love playing, I enjoy cooking. Lo pueden hacer así, cualquiera de las dos. ¿Ustedes cómo van a saber cuál elegir? Depende de lo que ustedes quieran. No, o sea, las dos oraciones, las dos formas traducen lo mismo. Si yo digo I like to read y I like reading, significa lo mismo. O sea, me gusta leer. I love playing y I love to play es lo mismo. Me gusta jugar o tocar un instrumento. Y enjoy, que significa disfrutar. Entonces, I enjoy to cook o I enjoy cooking, significan las dos que disfruto cocinar. Entonces, ya depende de ustedes cuál quieran escoger. Entonces, escogen una de las dos formas y la incluyen en el texto del foro. ¿Listo? Entonces, como yo ya hice, si ven que yo ya respondí todas las preguntas, ya puedo tomar mi párrafo. Entonces, primero saludamos. Good afternoon, partners, por ejemplo. My name is Lina Osorio, and I am 34 years old. I am Colombian. I am from Bogotá. Miren que dije dos veces de dónde soy. Soy colombiana, soy de Bogotá, para hacer un poco más largo el texto. But I live in Ibagué, Tolima. Pero vivo en Ibagué, Tolima. Digo, I studied foreign languages and international business. Estudié lenguas extranjeras y negocios internacionales. Y ahora, and now, I am an English teacher at SENA. Y ahora soy una instructora de inglés del SENA. Listo, hasta ahí voy cumpliendo la tarea. Ahora me dicen, hable de los gustos. Entonces yo digo, in my free time, en mi tiempo libre, I like to watch movies. Me gusta ver películas. I love telling stories to my baby girl. Me encanta contarle historias a mi niña. And I love eating pizza. Y me encanta comer pizza. Entonces, pueden escribir más de un gusto, ¿sí? Porque es que me están escribiendo súper poquito. Entonces, tratemos de buscar más vocabulario. Piensen en todas las cosas que les gustan. No tienen que escribir todo, pero escojan por lo menos 3 cosas que les guste. Y lo expresan, sea en infinitivo o con ing. ¿Listo? Luego, cojo ese texto y lo publico en el foro. Ahorita vamos a ver si la plataforma me deja verlo. Y luego voy a leer el post de algún compañero, de Laura, de Natalia, de Julián, de cualquier compañero que haya participado. Leo ese texto y si él dijo, me encanta cocinar, por ejemplo, él dijo, me encanta cocinar. Entonces ustedes le pueden preguntar, ¿cuál es su comida favorita? ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de pregunta. What do you do on weekends? ¿Qué haces el fin de semana? Where do you study? Si escribió que estudia, entonces pregúntenle en dónde estudia. Si quieren hablar de comida, entonces le pueden preguntar, do you like? Y la comida que quieran. Entonces, do you like pizza? Do you like sushi? Do you like hot dogs? Do you like ajiaco? Do you like bandeja paisa? Ojo, no me traduzcan las comidas, ¿sí? Por ahí a veces me traducen ajiaco, sancocho, esos ni existen en inglés. Entonces, la comida no la traducimos, ¿listo? Entonces, do you like ajiaco, empanada, o sea, como se dice en español. What is your favorite color? ¿Cuál es tu? What is your favorite color?
Entonces pueden escribir cuál es tu color favorito o cuál es tu película favorita. Entonces, what is your favorite movie? Cambian color por movie, por persona favorita, por, bueno, el elemento que ustedes quieran preguntar favorito. ¿Listo? Vamos a ver que alguien escribe. Ajiaco, what is ajiaco? Ajiaco is a typical food from Bogotá, Cundinamarca. Okay. ¿Quién ha comido ajiaco? Profe, tiene el micrófono apagado por si de pronto. Ay, sí, lo siento, estaba hablando sola. Bueno, sí, bueno, me preguntaron qué es ajiaco. Es una comida típica rola, por así decirlo, que es a base de papa, ¿no? Como 3 tipos de papa, con pollito desmechado, bueno, eso es ajiaco. Es muy rico. Entonces le hacen una pregunta al compañero. Y listo, esa es la actividad que tienen plazo de hacerla hasta el sábado. Vamos a ver si me deja entrar a la plataforma. Esperemos que sí. Bueno, vamos a ver si me deja. Ahí está cargando. Para los que no saben dónde está, entonces ustedes ingresan al curso y después del test, ¿se acuerdan que tenían que hacer el test? Ustedes van sí, después del test van a encontrar una actividad, no me sale error, una actividad que se llama foro temático Let's Meet. ¿Listo? Entonces allí van a darle clic y van a van a dar agregar nueva entrada, o sea, leen las instrucciones, le dan agregar nueva entrada, publican, así como lo hicieron en el foro social, pero este es el foro Let's Meet. Ojo que eso es algo que se me olvidó decirles y es que muchos confunden el foro social con el foro Let's Meet. Entonces, son diferentes. Si participaron en el foro social, maravilloso, pero el importante es el foro Let's Meet porque tiene nota, tiene calificación. Bueno, por acá me están escribiendo en el chat. Chemist. Victoria, you can write I am a chemist. Ahí te escribí. Bueno, no me había dejado entrar a la plataforma, ya no me deja entrar. Y para contestarle al compañero, ustedes van a leer otro post de un compañero y le dan clic en responder. ¿Listo? Entonces, hacen la actividad, tengan la lista para que cuando puedan entrar a la plataforma, la pegan ahí en el foro, le dan publicar o enviar, van y leen la de un compañero, envían la pregunta, la envían,
y van a ya participar en ese foro. Ya queda enviada la actividad. También estudien el material de esta unidad. ¿Listo? Lo pueden estudiar. Está antecitos de la actividad que se llama Let's Introduce Ourselves, se llama el material de esta unidad. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? Do you have any question? No, teacher. Okay. Okay, remember you have until Saturday 25th to send the forum. And the next week we are going out. Unit number 3. It has 2 activities. Tenemos la última unidad que la tendríamos la otra semana. En esa semana vamos a estudiar el material y en otra sesión hacemos la explicación de las 2 últimas actividades. Alexandra, what should we do for the other activities if we can access the web page? That's a great question, but I really hope next week the platform is way better. Okay, Alexandra, I really thinking that next week we are not longer have any trouble with the platform. We are going to work excellent with Sayuna. This is my answer for now. I don't know what is going to happen with Sayuna, but let's think positive. Vamos a pensar en positivo y que la próxima semana no vamos a tener problemas. ¿Listo? Como esta actividad es fácil, entonces esta semana ténganle paciencia a la plataforma. Yo sé que ustedes han tenido mucha paciencia. Les agradezco mucho. Yo también tengo los mismos problemas que ustedes. Tampoco me deja acceder. Entonces, tratemos de ingresar en diferentes horarios para ver si en alguno de esos horarios nos permite el acceso y podamos enviar la actividad. Thank you so much for coming. My best wishes for all of you. Have a wonderful week. Goodbye. Bye, bye, bye. Hasta luego. Goodbye, teacher. Goodbye, my best wishes. No me